El 18 de julio yo me encontraba en el Hospital de Clínicas. En ese momento yo era jefe de cirugía gastroenterológica, como un estruendo increíble, y que lo primero que atinamos a pensar era la explosión de alguna caldera del mismo hospital. Enseguida nos enteramos y salimos todos disparando para la guardia. Y a los pocos minutos ya empezaron a acudir las primeras víctimas leves, acompañadas por algunos de los vecinos, hasta arriba de alguna puerta, como método de traslado, y finalmente después con la ambulancia y con algunos médicos acompañando. Algunos médicos mismos del Hospital de Clínica que se dirigieron allá y ayudaban en el traslado hasta el mismo hospital. En esa época era médico del Hospital Pirovano, era médico de emergencia de la guardia del Hospital Pirovano. Ese día lunes nos llaman por un auxilio, no sabíamos qué era hasta que fuimos llegando al lugar y fue este atentado enorme. No había una hipótesis de riesgo de que podía haber un atentado. Hay un viejo lema en la emergencia que dice que es mejor que estemos preparados para algo que por ahí jamás ocurre, que no estemos preparados para algo que nos pasa por encima, porque nos pasó por encima, es decir, o se cometen muchos errores. Se tardó alrededor de unas 12 horas en poner en orden ese sitio para evacuar toda la gente que no tenía que estar allí, porque eran gente que intentaba ayudar, por supuesto, pero era gente que había pasado por el lugar o que llegó por su propia cuenta. No sabíamos si había gente abajo. Si había gente abajo, estábamos todos a los gritos. Es decir, no era lo ideal hacer. La cercanía con el AMIA hizo que prácticamente la mitad de las víctimas del atentado fueran atendidas en el Hospital de Clínicas. Tuvimos que encarar una situación que para el hospital era realmente importante de solucionar porque eran muchos pacientes, hubo que poner a disposición todos los quirófanos del hospital, los 20 quirófanos del hospital. El Hospital de Clínicas tenía en aquel momento una guardia muy bien organizada, con un sistema que se llama triage. En aquel momento no estaba tan difundido, por lo menos en nuestro país. Por cierto que lo más importante es que esté organizado también en el mismo lugar donde se produce el accidente o el atentado. En ese caso no fue así. Con el paso del tiempo, lamentablemente, aprendimos que esa manera de trabajar no era la ideal, no era la correcta, y se fueron normatizando maneras, formas. Es la seguridad de la escena, la evaluación del estado de conciencia, activar todo el sistema de emergencias y hacer una serie técnica que es un triage que se maneja en estos casos de víctimas múltiples. Pero en ese momento fue como un poco nuestro bautismo de fuego. Esos 2 o 3 días que vivimos prácticamente en el hospital, ninguno de nosotros regresó a su domicilio. Hubo que hacer el primer día más de 20 cirugías, hubo que transfundir litros y litros de sangre. En AMIA estuvimos el primer día desde la mañana, creo que fue a las 9 de la mañana el atentado, donde empezaron a llegar ambulancias, hasta la noche de ese día. Al otro día volví, a la mañana temprano, a las 8 de la mañana, volví y nos quedamos hasta que salió esta última persona con vida. Estuvimos horas con él abajo trabajando, ¿no? Horas trabajando. Tenía las piernas atrapadas con 2 fierros que habían caído en una bañera, en un lugar de baño. Este muchacho Cacho, que después lamentablemente falleció en el Hospital de Clínicas 2 días después de haberlo sacado de ese lugar. Fueron casi 300 las víctimas, de las cuales 86 fueron fatales, y casi la mitad de las víctimas fueron atendidas en el Hospital de Clínicas. Y tuvimos en el hospital, de los que llegaron con posibilidad de recuperarse, 5 fallecidos. Para el Clínicas fue realmente un impacto enorme. Nosotros tenemos médicos en formación, que se llaman médicos residentes de cirugía, y una de ellas, Mariana Quiroga, que estaba permanentemente con nosotros, viendo pacientes, subía quirófano, etc. La vi desaparecer un rato, pregunté dónde estaba, y me enteré que fue a donar sangre y siguió trabajando toda la noche en el hospital. Era tanto el desgarro emocional que todos de alguna manera estábamos quebrados por esta situación. Me acuerdo en ese momento era mi jefe, que era el doctor Filet Cerviño, que temblaba cuando decía, ¿quién quiere ir de voluntario? Porque nadie te obliga a ir a un lugar de riesgo abajo de la AMIA derrumbada. Y la responsabilidad de esos lugares es de los bomberos, que estaban, insisto, haciendo un trabajo
espectacular. El deseo de los que vimos ese desastre es que llegue la justicia lo más pronto posible. 3 artistas murales hicieron en el Hospital de Clínicas. Los 3 murales hechos por 3 artistas diferentes se refieren, el primero al mismo atentado, con lo que significó; el segundo, la atención médica, con alguien que está interpelando con su mirada, como preguntando por qué se hizo esto; y el tercero, con la justicia. Con una justicia que lamentablemente todavía no ha llegado, y yo aspiro a que llegue, porque eso es lo menos que podemos pretender en nuestro país.